ti también te pasa que dices perdona cuando en realidad lo que quieres decir es aparta del puto medio de una puta vez? Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que más te apetece escuchar en Halloween o Halloween, como diría una perfecta, porque no hay nada que más miedo dé en el universo que Coral haciendo... Bueno, que Coral. Así, en general. Oye, perdona. Más miedo das tú, que cada día te pareces más a la gente de la que hablamos en los capítulos. Y te recuerdo que esa gente comete crímenes. Oye, pues sí, igual te lo compro un poco, porque últimamente me está pasando como una cosa muy extraña. Por ejemplo, me he leído como mogollón de libros este año y como que me identifico mucho con los protagonistas de todos ellos, sobre todo de uno que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¡Qué casualidad! Porque yo también me identifico mucho con el protagonista de ese libro. Y eso que no me lo he leído. Bueno, pero tiene como mucho menos mérito porque a ti te pasa mucho más a menudo. Por ejemplo, también te identificabas con el protagonista de El Quijote, o sea, con el burro. Por un momento pensé que me ibas a decir con los molinos. No, porque... Claro, es que en el libro los confunden con gigantes y a ti eso es algo que nunca te ocurriría. Jamás podrías empatizar con ello. Eres idiota. Venga, empieza ya con el capítulo, por favor. Además, empiezo yo. Sí. Qué bien, qué felicidad. Como te gusta. No poder disociar ya de inicio. Bueno, pues antes de que empieces, decirles que nos sigan en Spotify, bla, 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 bla. Y que nos vengan a ver el 21 de noviembre al Palacio de la Prensa de Madrid. Importante. Sí. Importantísimo. Qué importante. Para que no estemos solos. Sí. Si no, yo no vuelvo. Si hay allí 4 personas, a mí ya no me convences más. Ya. O me convences mucho mejor. Porque claro, ¿hasta qué punto quiero que haya 150? Bueno, pues diles que no las compren. No compréis nada. Olvidad lo que acabo de decir. Quedaros en casita. Uf, qué frío hacen en noviembre. Bueno, pues empecemos ya con el capítulo. Y como ya os habíamos anunciado en el capítulo anterior, este es un especial de casos de Halloween que están sin resolver. Así que no tengo que fingir durante todo el caso que va a haber un final. No lo va a haber. Así que poned atención en los detalles de lo que voy a contar, porque así vais a poder echar vuestras propias conclusiones sobre quién es el hipotético culpable sobre el caso que os voy a contar. Porque ya os adelanto que no tendrá final judicial, pero sí en nuestros corazones. Ya, Entonces, me pasa. Ni tan mal. Estamos en un M. Rajoy situation, vale, ¿no? Para que nos vale. entendamos. Y dicho esto, empecemos con mi historia. Sí, que estos casos ninguno de los dos se van a resolver. Claro. Mi protagonista de hoy se llama Martha Moxley, aunque en esta historia hay muchos protagonistas. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Martha nació en el año 1960 en San Francisco, en California. Pero no es aquí en donde se van a desarrollar los acontecimientos, porque ya os adelanto que hoy no va a haber un contexto. Ninguno. Para mi desgracia. Porque ya bastante largo de por sí va a ser este caso, ya os lo digo. Así que vamos directamente al drama. Cuando Martha tenía 13 años y medio aproximadamente, la familia toda de Martha se mudó a Greenwich, en Connecticut, que es evidentemente un estado de Estados Unidos. Perfecto. Pero no se mudaron a un lugar random dentro de Greenwich. No. Tú sabes este tipo de urbanizaciones de multimillonarios que hay en Estados Unidos, bueno, y en más sitios, pero más en Estados Unidos, en donde hay como un muro y una verja en la entrada de la urbanización que separa a los ricos del resto de chusma pobre. Sí. ¿Sabes? Para que no se les pegue su pobreza, ¿no? Bueno, pues la familia de los Moxley se mudó a una de estas urbanizaciones que se llamaba Bell Haven. Y cuando os digo que esta era una urbanización de multimillonarios, es que no te imaginas lo corto que me quedo. O sea, la familia más pobre de esa urbanización igual tenía en su cuenta bancaria $1.000 millones y 45 botellas de aceite de oliva en la despensa. ¡Guau, Ya. Te quiero decir. De hecho, si buscáis en Google el nombre de Bell Haven, porque yo, por supuesto, no voy a hacer ese trabajo, veréis que las casas todas son mansiones de lujo que ni en vuestros mejores sueños podréis ni siquiera llegar a soñar a tener. En plan, o sea, quiero decir, a su lado somos tan absolutamente pobres
que no nos podemos poner ni en situación, ¿no? De cómo sería su vida hipotéticamente. Ana Rosa no podría ponerse en esa situación. Imagínate lo heavy que es, ¿no? Madre mía, qué locura. Es que yo a veces ni quiero ponerme en esa situación porque solo pensarlo dices, qué depresión. Porque el puente más cercano del que colgar se queda demasiado lejos. Claro. Y no nos viene bien. No. Y diréis, ¿por qué la familia Moxley era tan rica? Pues parece ser que el padre de Marta era el dueño de Touché Ross o algo así. Que es una empresa de Nueva York que se dedica a la consultoría internacional. Signifique lo que signifique eso, porque no entendemos de dinero. Yeah. No hablamos este idioma, ya lo sabéis, pero bueno, whatever. ¿Y qué significa? En plan, un tipo de Consultan cosas. consulta... ¿Me va a hacer caso el chico que me gusta? Ojalá. Efectivamente consistía en ¿Y eso. ellos? No, siguiente pregunta. ¿Y hasta qué punto no es una idea multimillonaria Sí. hacer eso? Sí, se Apúntalo. llaman adivinos. No, pero podemos fingir como que hay una ciencia detrás, tipo la numerología. La ciencia de la adivinanza. Bueno, whatever. Vale, pues como os decía antes, vamos directamente al grano, al drama de este caso, ¿no? Vale. Viajemos al 30 de octubre del año 1975. Y aquí hay un poco de trampa, porque esto es la víspera de Halloween, no es Halloween. Pero, bueno, como que pasaron cosas, porque para este momento Marta tenía 15 años y tenía pensado disfrutar de lo que allí llaman la noche de travesuras, que es como una especie de festividad, una especie de fiesta que hacen el día previo a Halloween, en donde la chavalada gasta bromas a la gente y movidas así como para prepararse para la fiesta de Halloween en sí. O sea, el día de Halloween, pues el mítico truco o trato, que si caramelitos, que si vestirse un poco de concubina, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya, se queda la cosa así. Tipo de zombie sexy, ¿no? Pero la noche anterior, pues es un poco como el 28 de diciembre aquí, ¿sabes? El Día de los Santos Inocentes. Vale. Un poco de ese rollo, en Entiendo. plan, que si gastamos bromitas entre nosotros. Bromitas que no hacen gracia a nadie. Efectivamente, de ese tipo de No bromas. nos gustan las bromas. Bueno, un poco así. Depende qué bromas. Pero no bromas de mierda. Tienen Ya. que ser bromas súper divertidas. Pero no lo suelen ser. Nunca. Encima, como estaban dentro de la urbanización, ¿no? De lujo esta, ¿sabes? De la que solo había multimillonarios, en la que el muro protegía a los vecinos de las maldades del resto de cosas de pobres que sucedían fuera, ¿no? De nuestro paraíso de multimillonarios, pues la chavalada iba un poco como a su aire por las calles porque realmente era un sitio muy tranquilo en el que nunca Vale. pasaba nada. Vale, genial. Vale, pues a las 6:30 de la tarde, Marta salió de su mansión, que no era una casa, era rollo 3.000 metros cuadrados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entiendo. ¿No? De hecho, es como que le llevaba mucho tiempo llegar de la puerta de casa a la calle, porque había como un bosque por el medio, caminos, cosas. En plan, es que wow. Claro. Era un estado independiente, su mansión, ¿no? Madre mía. Entonces salió de la mansión, ¿no? Porque había quedado con sus amigos para la noche de travesuras esa. Y avisó a sus padres que volvería a las 10 de la noche, más o menos, a casa. Vale. Pues una vez fuera de casa, claro, le llevó un rato llegar afuera de casa, Marta se une a varios amigos suyos que le estaban esperando fuera. Concretamente sus dos amigos, Helen y Geoffrey. Y nada, los tres se ponen a hacer las típicas bromas que se hacen en la noche de travesuras, como timbrar una casa y salir corriendo. Perfecto. Lanzar huevos en una ventana. Mal. No se tira la comida. No, nunca. No se tira. Nunca. Y colgar papel higiénico de los árboles. No se contamina. No, y además tiene un poquito de poco sentido esa Ninguno. broma. No tiene. En plan, Estás devolviendo a los árboles lo que les has quitado. La celulosa. ¿Y para qué? No ¿Qué tiene necesidad? sentido. Pero bueno, la de timbrar y salir corriendo, esa perfecta. Cosas que ya digo, para nada podríamos hacer Coral y yo en la actualidad. Y mientras tanto, mientras hacían todo esto, iban bebiendo pues un par de aguas con misterio para hacerlo todo mucho más divertido. Ya digo, para nada algo que Coral y yo podríamos hacer. Basta. Por mucho que hipotéticamente ya no tengamos 15 años. Y digo hipotéticamente porque está ahí la duda razonable. Claro. La gente siento que piensa que tenemos 15 años. Siento que sí. Y tienen razón. Y bueno,
Empieza a pasar el tiempo hasta que los 3 amigos acaban yéndose a la mega mansión que hay justo enfrente de la casa de Marta, que pertenecía a la familia de los Skakel. Ya lo encontraremos en esta familia. Vale. Esta familia estaba formada por 7 niños, a mayores obviamente de la madre y el padre de esos 7 niños, te quiero decir. Bueno, no exactamente como lo acabo de decir, pero ya entraremos en ello porque si no hago spoilers y no me apetece, ¿no? Vale. Entonces, bueno, el caso es que esto sería más o menos las 9:10, 9:05 de la noche. Vale, pues iros quedando con las horas porque vais a ver que en poquísimo tiempo ocurrieron como muchísimas cosas de repente, ¿no? Para este momento, además, a los 3 amigos originales se les unió una 4ª amiga. Y lógicamente también los chavales todos de la familia Skakel, los 7 hermanos. Y nada, una vez en la mansión de los Skakel, toda esa gente se puso a jugar a movidas varias, ¿no? Como el Yo Nunca y juegos de ese rollo, ¿no? Y siguieron bebiendo agua con misterio. Siempre un poquito, el poquito justo de misterio hay que echarle las cosas. Vale, pues de todos los hermanos Skakel, que recordemos que son su poquito de 7, porque de aquella estamos hablando del año 1960, Conejolandia, todo el mundo ya lo sabes, vamos a centrarnos en 2 de ellos, que son los 2 que nos interesan para esta historia. Porque claro, si me pongo a numerar cada uno de ellos, nos vamos a liar. Y con nos vamos a liar me estoy refiriendo exclusivamente a Coral. Estos 2 hermanos, ¿digo mentira alguna? No. Estos 2 hermanos son Michael Skakel y Tom Skakel. Vale. Michael tenía 15 años y Tom tenía 17 años. 2 pequeñas miniaturas, recién nacidos. Sí. Y como tenía una edad bastante similar a la de Marta, eran los 2 hermanos Skakel con los que como que más se llevaba Marta. Porque en realidad se llevaba mazo con ellos porque vivían literalmente enfrente. Porque el resto de hermanos eran como más pequeños o más mayores, entonces realmente Marta no empatizaba con ninguno. Sí, que eran sus amigos. Exacto. Además a Marta le gustaba muchísimo, como de forma secreta, Tom. ¡Qué fuerte! Desde hacía años, además. Vale. O sea, os podéis imaginar esto un poco como el verano en el que me enamoré, ¿no? En plan, que si Tim Conrad, Tim, el otro chiquito, que no me sale el nombre. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Porque hasta las edades coinciden un poco. Bueno, pues entre juego y juego, Marta, Jeremiah era el otro. Marta se hizo un poco la revoltosa con Tom. Y terminaron dándose pues unos besitos tontorrones allí en la casa de los Skakel, como quien no quiere la cosa. Y aquí Coral se va a sentir súper representada, no por lo de los besitos, porque ya sabéis que, claro, ella el amor ni lo huele, no sabe ni lo que es. Genial. Pero sí que es cierto. Sí que es cierto que Marta y Tom, mientras estaban besando, hicieron una cosa que a Coral le encanta hacer. El ridículo. Perfecto. Porque resulta que estaban sentados en un muro y con el ajetreo del momento se cayeron para el otro lado del muro y quedaron como atrapados en una maceta gigante de plantas. Es que te podría pasar. Me podría pasar. Perfectamente. Y quedaron así como con los pies así. Es que guau, ¿eh? Y esto ocurrió más o menos a las 9:30, 9:25 de la noche, para que nos ubiquemos. No entiendo qué sentido puede tener esto para la historia. Ninguna, pero es que me apetecía mencionarlo. Pero el caso es que la gente se fijó en ellos 2. Oye, se liaron porque acaban de caer encima de una maceta. Claro, y ellos, que no nos vea nadie, de repente cayéndose y haciendo el ridículo de su vida. Efectivamente, como que llamaron la atención de la gente que había allí, ¿no? por cualquier... Y ellos, quizás no hemos disimulado tanto como querríamos. Pues un poco así, un poco fue así la situación, ¿no? Vale, pues ahora hagamos un salto temporal directamente a las 2 de la mañana, o sea, mazo de horas después, ¿no? Vale. De esa misma noche. La madre de Marta se da cuenta de que Marta no ha llegado a casa aún. Y recordemos que había avisado de que llegaría más o menos sobre las 10 de la noche. Sí, a ver, con la edad que tenía, es una hora razonable, no las 2. Y hombre, una cosa es retrasarse 15 minutitos y otra cosa que te pasas 4 horas. Sí, no, y las 2 de la mañana es tarde para una niña, que al final es una niña. Claro, y además ella como que ya había ido a la casa de los Skakel a las 9 y pico, precisamente porque como vivía enfrente dijo, pues puedo alargarlo hasta las 9:59 y cruzar la calle y ya estoy en casa, ¿sabes? Claro. Estaba como ya preparada para la situación de volver a casa. Entonces la madre de Marta se preocupó muchísimo, obviamente, y como sabía que había quedado con su amiga Helen, la llamó a su casa para preguntarle por ella, ¿no? Por Marta. Pero Helen no sabía nada de Marta porque ya no estaba con ella
como desde hacía, o sea, quiero decir, desde bastante antes, imagínate, desde las 9:30, desde bastante antes de la hora de llegada de Marta a casa. Vale. Entonces, es rollo, pues ella quedó allí en la casa de los Skakel y yo me piré y no sé qué pasó por el medio, ¿no? Sí. Pues en ese plan. Así que nada, la madre de Marta se sienta en un sillón un plan de casa que hay cerca de la puerta principal, como así. Como esperando a Marta con cara de echarle la bronca del milenio en cuanto apareciera, en plan, vale, pues me quedo aquí esperando a que aparezca por la puerta, ¿no? Vale. Y con la tontería, empieza a pasar el tiempo y la madre de Marta se quedó dormida en el sillón y no se despertó hasta que ya se estaba haciendo como de día, hasta que amaneció. Así que en cuanto despertó toda asustada, se fue corriendo a la habitación de Marta para ver si había vuelto, ¿no? Mientras ella dormía. Pero nada, Marta no había vuelto aún. Ya, no me está dando buen rollito esto. Normal. Así que la madre de Marta, lógicamente, llamó a la policía y le contó todo el percal. Y al principio la policía le dijo en plan, oye, mira, estamos aquí ocupados viendo Digimon, has de saber dónde está tu lugar, ¿no? Lo normal. Les dijo eso, exactamente. Exactamente eso. Iban por el capítulo 25, estaban ocurriendo como muchos acontecimientos importantes en la serie, ¿no? Y dijeron, basta, no nos molestes, ¿no? Porque para ellos era imposible que en esa urbanización de ricachones pasara nada relevante. Ya, dijo, bueno, problemas de ricos, pero los ricos son súper buena gente, los ricos nunca hacen nada. Nunca. Los ricos cometer delitos, jamás. Y tienen un muro que los separa de las desgracias del mundo ajeno. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar del muro para adentro? Nada. Pero la madre de Marta no se quedó a gusto, por lo que sea. Así que salió ella a hacer el trabajo de investigación que la policía no quiso hacer por estar viendo Digimon. Así que avisó a su otro hijo, que se llamaba John, y juntos salieron a la calle y, bueno, fueron como timbrando casa por casa preguntando por Marta. Y claro, recordemos que la casa de enfrente era la de los Skakel, así que fue la primera casa a la que fueron a timbrar. Y el que abrió la puerta fue Tom, el chiquito con el que Marta se había liado y caído encima de una maceta. Me da un poco de miedo esto. Normal. Así que le preguntaron si sabía algo de Marta y él les dijo que no, que la había visto irse a casa pero no supo nada más de ella, en plan como que la vio cruzar la calle y ya. Sí, pero fue la última persona en verla. Ya llegaremos ahí. Y Tom se unió a la búsqueda de Marta. Vale. Como que dijo, voy a ayudaros. Vale, bien. Vale, pues 2 horas después ya se había unido a la búsqueda bastante gente. Y una de esas personas que se unió, concretamente una compañera del cole de Marta, de repente encontró el cuerpo de Marta sin vida en la propia casa de los Moxley. O sea, en donde vivía Marta, quiero decirte. Concretamente en una zona de árboles que te conté que había como entre la puerta principal y la calle. Había como un pequeño bosque, ¿no? En la entrada de la mansión. Y debajo estaba el cuerpo debajo de un enorme pino que había pues entre los árboles. Vale. Por eso tardaron tiempo en verlo, porque realmente estaba a solo 180 metros de la puerta de entrada de la casa. Pero, porque ya digo, era como bastante la distancia. Pero claro, había tantos árboles y tal y cual que era como difícil de ver realmente. Sí, que si era una zona boscosa tampoco se vería al momento. Exacto. Además, la imagen era terrible porque Marta tenía la cara contra el suelo, encima del charco de sangre que se había formado debajo de ella. Además, la ropa interior de Marta y sus pantalones estaban bajados hasta los tobillos. Y tenía la cabeza completamente destrozada. En plan, casi no se la reconocía porque la habían golpeado con algún objeto contundente, que ya explicaré después cuál es. O sea, ella estaba casi irreconocible. Y había algo curioso en el cuerpo de Marta, porque en su zapato izquierdo se podía leer escrita la palabra Tom, con sangre. Que claro, ¿En el zapato? En el zapato. Que recordemos que es el nombre del chico con el que se había liado esa noche, Tom Skakel. ¿Y por qué Tom iba a escribir su propio nombre? Exacto, pero sí que es verdad que las sospechas en ese momento fueron un poco hacia él, pero claro. Hombre, normal. Claro, no, pero a la vez tú asesinas a alguien y dices, voy a dejar aquí escrito quién fue, Tom. No, pero al ser un niño puede ocurrírsete cualquier... O sea... Sí, puedes querer llamar la atención, que también tiene pasado. Sí. A ver, es raro, pero... Es un poco raro. Yo, si soy la policía, también lo investigaría, Normal. desde luego. Vale, pues cuando llegó la policía se llevaron el cuerpo de Marta al laboratorio y una vez allí los forenses dictaminaron que Marta no había sido abusada sexualmente, a pesar de tener como... bueno, sí que es verdad que lo podía parecer al tener los pantalones bajados y las bragas bajadas y tal. Sí, como que a lo mejor alguien quiso que lo pareciera. Justo, como que eso lo había hecho el asesino para confundir a la policía y retrasar un poco como la investigación. Vale.
Además, llegaron a la conclusión de que la habían atacado por sorpresa por la espalda porque no tenía marcas de haberse defendido. Además, había sido apuñalada varias veces por todo el cuerpo y golpeada. Y después de eso, su asesino la había arrastrado al menos 50 o 80 metros, o sea, entre 50 y 80 metros, hasta dejarla en donde el pino enorme ese, ¿no? O sea, no la habían matado en donde el pino, sino que la habían arrastrado hasta allí. Vamos, que la habían matado súper cerca de la casa, como máximo a 80 metros de ella. Y es fuerte porque ningún vecino escuchó gritos ni nada, aunque supongo que porque al no poderse defender tampoco llegó como a gritar, en plan no llegó a darse cuenta de que le iban a atacar, quiero decir. Vale, pues el cuerpo de Marta no fue lo único que encontraron allí, en donde el pino. Porque resulta que el objeto contundente del que os hablé antes, con el que habían matado también, o sea, había matado a Marta, quiero decir, también estaba allí tirado. Y ese objeto era un palo de golf. Muy de rico por otro lado. Sí. Concretamente había 3 de los 4 trozos en los que hipotéticamente se había como partido un palo de golf del número 6. Vale. Signifique lo que signifique esto de que sea del número 6. Como que el palo estaba roto en 4 trocitos, ¿no? Pues dentro de esos 4 trozos, 3 estaban allí. Vale. Además, el palo formaba parte de un juego de palos de golf vendido como femenino. Quiero decir, que ese palo se vendía a mujeres. Estaba orientado al mercado de las mujeres. Sí. Y la cuarta parte del palo que faltaba era justo la del mango, ¿no? Que era en donde deberían de estar las huellas dactilares del asesino. Por eso estaba partido y faltaba ese trocito. Vale. El palo se supo que no solo lo habían usado para golpear, sino que también las marcas de apuñalamiento que tenía Marta eran del propio palo de golf al clavarse. O sea, como que primero le dio golpes con él y luego se lo clavó. Claro, que le apuñalaron con el palo. Exacto. Y bueno, los investigadores calculaban que la muerte de Marta había ocurrido más o menos entre las 9:45 y las 10 de la noche. Recordemos que a las 9:30 se estaba liando con Tom Skakel. Quiero decirte. Vale, pues nada, la policía investigó por las casas de la zona y vieron que en la casa de los Skakel había ¿qué? Un juego de palos de golf de la misma marca que el arma del crimen y al que, curiosamente, le faltaba justo el número 6. El número del palo de golf usado para matar a Marta. A ver si un poco sospechoso era. Claro. Así que, a ver, obviamente el palo de golf que faltaba de ese juego de los Skakel era el arma del crimen. No hacía falta ser muy listo. No. Y es curioso porque la dueña de ese juego de palos de golf era Anne Reynolds Skakel, es decir, la madre de los 7 hermanos Skakel. Y diréis, ¿y por qué es curioso? Pues porque la madre de todos estos niños llevaba muerta 2 años, como que murió de cáncer. Vale. Así que alguien había usado su palo de golf para matar a Marta. Por eso os dije antes lo de que era un poco mentira, lo de que vivieran en esa casa los 7 hermanos, el padre y la madre. Porque la madre no vivía ya en esa casa desde hacía 2 años. Vale, vivían, pero la madre había muerto. Exacto. Y ese alguien, muy probablemente, el alguien que, quiero decir, que había cogido el palo de golf, tenía que formar parte de la familia de los Skakel o al menos estar en esa casa. Claro, pero no tenía por qué haber sido una chica. Claro, exactamente, justo. Y bueno, por algún sitio había que empezar, así que la primera persona considerada de interés por la policía fue justamente Tom Skakel. Sí, era muy evidente. Es que además era el último, como me preguntabas antes, efectivamente era la última persona que había visto con vida a Marta. Y encima habían tenido una noche de amor. Claro. Y encima los había visto todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Por qué? Porque se cayeron en una maceta. Yo por eso conté ese detalle. No fue un detalle gratuito para humillarlos. Que también. Pero no fue así. Fue por este motivo. Pero Rushton, que era el padre de Tom, el padre de la familia Skakel y de todos los hermanos Skakel, quiero decir, movió hilos y puso bastantes trabas a la investigación por parte de la policía en cuanto empezaron a investigar a su hijo Tom. Por ejemplo, impidió que la policía pudiera investigar en el colegio al que iba Tom, en plan preguntarle a los alumnos, preguntar allí cosas, bueno, investigar movidas allí. Y dejó además de cooperar con la policía para impedir que descubrieran como nada sobre su familia que él no pudiera controlar. Y dirás, ¿y qué clase de hilos movió la familia Skakel para torpedear una investigación policial? En plan, quiero decir, ¿qué clase de persona tiene tanto poder
que no sea un político. Quiero decir, como para mover hilos de una investigación judicial. Porque puedes decir, eran multimillonarios. Claro. Hacen cosas. Sí. No, porque los Moxley también lo eran. Podrían hacer como, ¿sabes? Como una contramovida de hilos. No sé Vale, si me vale. explico. O sea, que había algo más que solo ser rico. Sí, por ahí van los tiros. Porque la familia Skakel estaba muy vinculada a un clan familiar importantísimo, políticamente hablando, de Estados Unidos. Vale, vale, los vale. Kennedy. Ah, qué fuerte. Resulta que el hermano del expresidente de Estados Unidos que conocéis todos, o sea, John Fitzgerald Kennedy, que se llamaba Bobby Kennedy y que además era senador, estaba casado con Ethel Skakel, que es la hermana de Rushton, el padre de todos los niños. Vale, eran familia. Eran familia. O sea, Familia muy cercana. muy cercana. O sea, la tía de todos estos chavales estaba casado con el hermano del expresidente de Estados Unidos. Ya. Y encima ese señor era también senador. Es O sea, fuerte. es fuerte. Entonces tenían como mucho poder. Tenían como muchísimas formas de mover hilos, ¿no? Para entorpecer una investigación policial Hombre, que los sí. perjudicaba. Sí. De ahí que los Moxley no tuvieran esa capacidad. De esta forma, el juez que llevaba el caso no investigó en absoluto ni a Tom ni a Michael, ¿no? Que eran los dos hermanos que eran amigos de Marta, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que cualquiera de los dos estuvo con Marta esa noche. Ya. Y que el palo de golf había salido de su casa, no sé qué. Quiero decir, Y además, hombre, sí, tienes que investigarlos porque el palo de golf está en su casa, fueron las últimas personas en verla. Y además, ¿qué digo yo? Preguntarles. No significa que los condenen, es hacer unas preguntas. claro, investiga un mínimo. Un mínimo. Además, Michael, el hermano de Tom, era especialmente relevante en la historia a la hora de investigarlo. Quiero decir, porque desde que su madre había muerto de cáncer, le daban como ataques de ira que nadie era capaz de controlar. Y esto era sabido por todo el vecindario. Y bueno, de Tom ya no hace falta que dé motivos, ¿no? Para sospechar, porque son bastante obvios teniendo en cuenta que en su zapato ponía Tom, en el zapato de Marta. Ya. Así que nada, con los Skakel descartados por el juez, Flipo que no los investiguen para nada. pero para nada, ¿eh? La policía se centró en investigar al chiquito que trabajaba como tutor de los hermanos Skakel y que llevaba trabajando con ellos, ¿sabes cuánto, Coral? Un día. Ah, genial. Un día. O sea, literalmente lo habían contratado un día antes del crimen, que te quiero decir, ni 24 horas llevaba trabajando y ya le querían encasquetar un asesinato. Es que de verdad, es que a mí no hay nadie que me mueva de que trabajar es una pesadilla. Es el infierno. Es que no te libras ni de que te encasqueten un asesinato en 24 horas. Mira, Ya. este chiquito, por cierto, se llamaba Kenneth y encima solo tenía 23 años. O sea, era un recién nacido. Y todo esto no os lo dije, pero el padre de la familia Skakel, Rushton, estaba fuera de toda sospecha porque precisamente había contratado a Kenneth para así poder irse como de viaje de caza con sus colegas, ¿no? Genial. Y así los niños, claro, no se quedarían solos mientras él estaba cazando animales indefensos. Ya sabéis lo que opinamos. Y bueno, el caso es que la policía sospechaba muchísimo de Kenneth, cuando en realidad no tenía ningún tipo de sentido. Porque si recordáis cómo murió Marta, el asesino se había ensañado muchísimo con ella. Y eso es como que indica que el móvil del asesinato era personal. Ya. Porque qué persona se ensaña tanto, puñaladas, golpes, no sé qué, con una persona que no conoce literalmente de nada. Ya, puede pasar, pero no es lo lógico. No es lo normal. Y Kenneth ni siquiera llegó a conocer a Marta. Porque ni siquiera estaba en la casa con su movida, pero él acaba de conocer ese día a los niños y a Marta ni la vio. Es que no sabía ni quién era. Sí. Como para de repente ensañarse con sin puñaladas, no sé qué. Es raro. Normalmente es raro. Ya, que no habían intercambiado tiempo juntos como para odiarla de esa forma. Claro. Pero lógicamente, a pesar de que la policía se obsesionó con Kenneth, la investigación, por lo que sea, no avanzó y no consiguieron pruebas para incriminarlo. Claro, es que se obsesionó o quiso obsesionarse porque no les quedaba más remedio. Exactamente, es que fue así. Y poco a poco fue pasando el tiempo hasta que incluso pasaron años sin que se supiera absolutamente nada sobre el crimen de Marta. Qué fuerte. Y por el camino, los Moxley se mudaron de casa porque, bueno, claro, no podían soportar seguir viviendo allí y teniendo enfrente la casa de los Skakel cuando encima ellos
es que pondrían la mano en el fuego porque el asesino era uno de los hermanos Skakel o alguien de la familia. Ya, normal que sospechase. Porque claro, a ti te cuela, ¿no? Como juez, porque alguien movió hilos. Muy bien, que fue el tal Kenneth. En la familia no. Dijo, ¿qué coño va a ser el pobre chiquito el tutor? Que no la conocía de nada, la pobre chavala. Es que no tenía sentido. Sí, más si ni siquiera te dan la posibilidad de investigar a la familia que realmente es sospechosa. Claro. Es más, la familia Moxley ni siquiera sospechaba de todos los Skakel. Por ejemplo, del padre no, porque como estuvo de caza. Sino que su mayor sospechoso tenía nombre y apellidos. Y aquí os voy a dar una sorpresa bastante grande, porque no era Tom el mayor sospechoso. Cero sorpresas. Para los Moxley, Tom era un chico encantador y sabían que quería con locura a Marta desde hacía muchísimos años. En plan, como que era un crush mutuo. Por eso se liaron esa noche por primera vez, por cierto. Que se gustaban mucho. Sí, solo que era como que uno lo sabía. O sea, Marta sabía que a ella le gustaba Tom y a Tom le gustaba Marta, pero ninguno sabía que al otro también le gustaba recíprocamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, la familia Moxley como que lo notaba, rollo, a Tom le gusta nuestra hija. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ellos es que pondrían la mano en el fuego por Tom, porque ya digo, encima era un chico como encantador. Y si os acordáis, fue Tom quien se unió a la búsqueda de Marta cuando los Moxley timbraron a la puerta de los Skakel. Sí, que su sexto sentido les decía que él no había sido. Sí, como que no vieron nada sospechoso en él en ese momento, porque lo habrían notado, en plan, oye, ¿viste a Marta? Y él... No, ¿qué le pasó? Voy a ayudaros a ayudar. A ver, ¿sabes? no, porque hay gente que finge muy bien, pero entiendo ese pensamiento de decir, algo me da que no fue él. Sí, exactamente. Y de quien realmente sospechaba la familia Moxley era de Michael Skakel, el hermano pequeño de 15 años. Es que no tenía dudas por lo de cuando dijiste que... Ataques de ira. Eso es. Es que eso es bastante esclarecedor. Sí. Porque la familia también sabía lo de los ataques de ira, pero no solo por eso sospechaban de él, ¿no? Y eso que eran bastante habituales los ataques, sino porque lo veían un chico como muy problemático por todas las cosas que hacía en el instituto y tal. Era como un niño problemático, ¿no? Vale. Pero nada, la policía Michael nunca fue, o sea, para ellos, para la policía quiero decir, nunca fue sospechoso de literalmente nada. ¿Por qué? Por algo bastante importante en esta historia, que es que tenía coartada. Ah, vale. Estaba en el momento de la muerte de Marta viendo una película en otra casa que estaba a kilómetros de distancia. Vale. Entonces realmente tampoco tenía mucho sentido sospechar de Michael. Ya, o sea, la policía muy mal, no investigarlos, fatal, pero entiendo que dijera, Tom no pudo ser, porque está su nombre escrito y nadie será tan tonto. Claro. Y Michael tiene coartada. Encima la coartada, quiero decir, había gente que la apoyaba porque... En esa casa en la que estaba a kilómetros de distancia, estaba con más gente que podía confirmar que estuvo allí. Entonces, no tenía mucho sentido. Vale, pues ahora voy a contaros un poco lo que ocurrió la noche del crimen. Tom le dijo a la policía que entre las 9:15, 9:20, ¿no? Fue hasta el coche de su padre junto con Marta a buscar un cassette. Claro, 1960. Claro. Y aprovechar, bueno, 70 y algo debía de ser. Y aprovecharon y se subieron como al asiento trasero del coche juntos. Yeah. Ya te imaginas a qué, sí. ¿no? Luego apareció más gente en donde el coche porque toda esa gente necesitaba usarlo para llevar como a un aleatorio, que no voy a nombrar porque si no lía la historia, ¿no? Pero iban a llevar a un chiquito hasta su casa porque su plan era ver una peli en esa casa, que es la casa en la que luego va a estar Michael, ¿no? Vale. De hecho, ya digo, esta casa a la que se fueron, ¿no? Michael, y la idea era como para ver una película allí, ¿no? Y por eso tenía coartada Michael, porque estaba viendo esta peli con más gente. Vale. Vale, pues antes de que todos se fueran en el coche, que por cierto era el coche de Ruston, del padre de la familia Skakel, Michael invitó a Marta a irse con ellos, pero Marta le dijo que no, porque ella en realidad quería quedarse con Tom, a solas. De hecho, el propio Tom también se quedó y dijo, no, yo me quedo. Ya, ¿no? Que ellos no iban a ir a ver esa película. Claro, porque ya iban a ver otra película. Efectivamente, ya tenían ellos una peli que ver. De esta forma se fueron todos menos Marta, Helen, Geoffrey y Tom. Vale. Y este dato fue confirmado tanto por Tom como por Helen como por Geoffrey. Quiero decir, no había dudas. Vale. Al poco tiempo de que todo el mundo se fuera en coche, Helen y Geoffrey como que decidieron marcharse porque sentían que estaban un poco haciendo de sujetabelas, ¿no? De Tom y Marta. Y así, o sea, en realidad tenían razón, quiero decir, porque sí que es verdad que fue cuando se liaron, el momento maceta y todo este percal. Claro.
Porque cuando Helen y Geoffrey se marcharon, Tom y Marta no solo se liaron, sino que hicieron más cositas el uno con el otro. No sé si me explico. Te explicas. Vale, pues estuvieron así durante 20 minutos haciendo determinadas cosas. Sí, todos lo hemos entendido. Hasta que a las 9:50 de la noche pues se despidieron el uno del otro y Tom vio como Marta se iba apurada por el jardín en dirección a su casa. Claro, porque llegaba tarde. Bueno, más o menos, sí. Sí, pero bueno, en Se plan, iba. me doy prisa que me está esperando mi madre. Justo, y claro, como tenía que atravesar todo ese bosque hasta llegar a la puerta de su casa. Y claro, tuvo que ser ahí, más o menos por la hora, cuando la mataron. Porque recordemos que fue entre las 9:45 y las 10 de la noche. Es que esto fue a las 9:50. Claro. Vale, pues ahora diréis, ¿me estás diciendo que se calcula que Marta murió entre las 9:45 y las 10 de la noche y que la policía no investigó a Tom teniendo en cuenta que estuvo con ella hasta las 9:50? Claro, es que fue la última persona en verla y pasaron minutos hasta que murió. Minutos. Y, a ver, lo más sospechoso es que su nombre estaba en el zapato. Sí, pero bueno, yo qué sé, whatever. Bueno, pues es complicado. Es complicado porque esta versión de los hechos que os acabo de contar en realidad, Tom no la dio a la policía, se la dio a otra gente. Y se supo muchísimos años después toda esta info de tuvieron un encuentro sexual y a las 9:50 se fueron y no sé qué, no sé cuánto. Esto la policía no lo sabía. Lo sabemos nosotros porque os lo estoy contando yo en confidencia. Así como en petit comité, ¿no? Todo esto, ya digo, lo sabemos por otros motivos que ya entraré. Porque resulta que el padre de los Skakel contrató como a un grupo de detectives para que elaboraran un informe llamado Informe Sattel o algo así, sobre el caso en el que intentaran descubrir todas las pruebas que hipotéticamente podría encontrar la policía y que podría haber en contra de sus hijos para así saber como a qué se enfrentaban. Vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Y lógicamente este informe Sattel era absolutamente secreto y confidencial. De hecho, todo el mundo firmó como... ¿Cómo se llaman? Bueno, como los acuerdos estos de confidencialidad. Vale. Y fue a este grupo de detectives a quienes Tom les contó su versión de los hechos. Y no a la policía. Lo de tuvimos un encuentro sexual, bla, 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 ¿no? Ya. A la policía imposible porque no podían, no lo interrogaron. Bueno, no. A ver, pero sí que les había dicho él. Estuve con ella hasta, imagínate, las 9:30. Vale. Pero ya, no les dijo tuve un encuentro sexual y no se lo contó Tom, no, en el futuro, que no se lo había dicho a la policía porque no quería parecer sospechoso. Y claro, sí que es verdad que situarte a las 9:50 con ella cuando se sabía que había muerto entre las 9:45 y las 10 era muy sospechoso Ya, por su bueno, parte. pero si puedes ayudar y no has sido tú, cuéntalo todo. Exactamente. Pero bueno, ya digo, fue Tom a este grupito de investigadores al que le contó toda su versión de los hechos. Vale. Pero nosotros lo sabemos porque, como ya veréis más adelante, y ya os lo adelanto, el informe Sattel se acabó filtrando. ¿Cómo? Ya entraremos en eso. Y cuando se filtró fue cuando Tom contó su versión a la policía ya de forma oficial, digamos. Vale. Pero este informe nos interesa muchísimo porque de quien se descubrió información relevante no era de Tom, sino de Michael. Me explico. Porque ¿os acordáis que tenía la coartada de que estaba viendo una peli a kilómetros de distancia? Bueno, pues a los investigadores privados esos del grupo les contó que después de ver la peli se fue a casa de Marta, se subió a un árbol que había enfrente de la ventana que daba a la habitación de Marta. Bueno, eso creía él, porque en realidad era la habitación del hermano, pero él no lo sabía. Pero bueno, dato irrelevante. Y se masturbó. Ay, Dios mío. Pensando que era la ventana de Marta, ¿no? Pero eres un asqueroso que está... Eres un asqueroso. Que le gusta y se gusta con su hermano. Sí, un poco sí. Encima. Sí que es cierto que contó que esto pasó a las 11 de la noche. Claro, Marta para ese momento ya estaría muerta, ¿no? Pero así como omitió esa información a la policía, también podría haberse inventado la hora y en realidad haber ido a casa de Marta a las 10 y haberla matado. Les parecía un turbio, entiendo. Y encima es un turbio haciendo Claro. eso, ¿no? Claro, el hecho de haberse masturbado en su ventana indicaba que sentía algo por ella Sí. y eso era un móvil para asesinarla. Y los celos con su hermano y todo. Exacto. Qué Pero asco. claro, toda esta info aún no era pública. Claro. Y por eso Michael no fue investigado en ningún momento, porque como tenía coartada para las 9:30, 10, pero claro, más o menos se calculaba que murió entre las 9:45 y las 10. Pudo haber muerto a las 15.
Imagínate. Ya. Y él haber llegado a la casa a las 10. Sí. Y ahí terminaba su coartada, porque el resto de la gente ya se había ido. Entonces, era como dudoso. No sé si me explico. Sí. Vale, pero es que la movida con Michael no se quedó aquí, porque resulta que a los pocos años del asesinato de Marta, Michael estaba como en su momento más crazy, ¿no? Que nunca. Y su padre lo acabó como encerrando en una especie como de centro educativo para gente descarriada. Ay, Dios mío. Y en ese centro, Michael se puso a contar a todos los alumnos que él era el que había... Bueno, a todos no, pero a varios, que él era el que había asesinado a Marta como chuleándose. Madre mía, qué asco de gente. Incluso dio detalles que solo el asesino debería de saber, como por ejemplo, desde qué punto arrastró el cadáver o a dónde le dio el primer golpe, ¿no? Con el palo de golf, que fue a la mandíbula concretamente, pero esto solo lo sabían los investigadores y movidas así. No, es que encima se quería hacer el chulito. Sí, se chuleaba diciéndoles que él nunca iría a la cárcel porque era un Kennedy. Ah, que es verdad. Genial, sí que era. Pero flipo, porque en realidad es como te lo has callado y lo cuentas simplemente para regocijarte de que no te han pillado. Literalmente. Y bueno, todo esto lo estamos diciendo de forma hipotética porque recordemos que es un caso sin resolver. Claro, no te olvides nunca de eso, Coral. A todo esto, el famoso informe privado Sattel, que contrató el padre de los Skakel, le costó su poquito de $750,000 de la época, que hoy en día serán, imagínate, 3 millones. Y nada. Calderilla para ellos, la verdad que sí. No, sí, que tenían miles de millones de dólares. Yeah. Es que eran multimillonarios. Y nada más obtenerlo, lo destruyó para que nadie supiera las pruebas que había en contra tanto de Tom como de Michael, pero más específicamente de Michael. Yo creo que era mejor que no se enterase de nada y viviese en la ignorancia, porque saber que tu hijo es un supuesto asesino es fuerte. Y nada, el caso quedó absolutamente abandonado a pesar de todos estos acontecimientos porque ninguna de esta info era pública. Porque claro, yo os dije que ese informe se filtró. Pues un periodista llamado Dominique Dunn se enteró de toda esta historia sobre Marta y tal, ¿no? Y se puso a investigar. ¿Y por qué se puso él a investigar? Porque tuvo una hija que fue asesinada, que su caso quedó sin resolver y que tenía detrás a una familia muy importante de Estados Unidos multimillonaria. Entonces es como que empatizó mucho con este caso, ¿sabes? Entonces, con toda la info que recabó, ¿no? del caso de Marta, escribió un libro sobre el caso que se hizo muy famoso. Como que apareció en todos los medios de comunicación, porque claro, tocaba a una familia que era poderosísima en Estados Unidos, que era los Kennedy. Y el libro era curioso porque Dominic cambió en el texto los apellidos y el arma utilizada en el crimen para evitar las posibles demandas millonarias de la familia Skakel. A ver, normal. Y bueno, pero los nombres no los cambió. En plan, se llamaban Tom, Michael, Marta. Se quedó ahí un poquito. Pero era Tom Fernández. Claro, un poquito en el límite de puedo, no puedo. Justo. Y bueno, gracias a la publicación de este libro, como que un policía que investigó el caso hacía años, porque había pasado ya bastantes años, igual habían pasado 20 años en este momento, escribió un libro también, como hablando del caso ya directamente, como un ejercicio de investigación sobre el caso, que eso era legal, podían hacerlo. Simplemente como... No, porque claro, sí que es verdad que el escritor Dominique, metió como ficción en su libro. En plan, pues asumía que Mike lo había hecho o que Tom lo había hecho. Quiero decir... porque él directamente no tenía pruebas, pero entiendo que si eres policía ya hablas desde el conocimiento. No, y el policía lo único que hizo fue decir las pruebas que había. Claro. Fin, nada más. ¿No? El caso es que con este libro ya publicado y todo publicado, en 1996, un chiquito de 24 años llamado... O sea, no voy a decir el nombre porque no se sabía. Realmente el nombre no lo quiso decir por miedo a represalias, ¿no? Pero este chiquito llamó a la editorial de Dominique para hablar sobre el caso de Marta. Y diréis, ¿y qué pinta este chiquito, no? Pues le contó lo siguiente. Ruston Skakel, es decir, el padre de la familia, había contratado un servicio privado de detectives para estudiar el caso. Lo que pasó realmente. Lo que pasó. Y además este chiquito le dijo que lo habían contratado a él a través de un amigo para darle como una forma narrativa al informe del grupo de investigación ese. Porque sí que es verdad que el grupo
fue como años después del crimen, porque si no diréis, si pasó hace 20 años el crimen y este chico tenía 24, ¿qué coño va a hacer con 4 años? Claro. Un aspecto narrativo. No, pues No, igual pasó cuando él tenía 18. Sí, te entiendo. Me lo invento, pero ya entiendes, ¿no? El caso es que es como que para darle como cohesión al texto lo contrataron a él, ¿no? Y precisamente por eso él aún guardaba una copia del informe y se la dio a Dominic. Es que a ver si contratas a no sé cuántas personas para hacer algo, es normal que alguien se acabe chivando. Sí, efectivamente, porque claro, era un secreto entre muchas personas. Claro, y exacto. nadie más tenía una copia del informe, ni siquiera el propio padre de los Skakel, porque se había encargado de destruirlo. Pero no pensó en la única persona que tenía la copia porque le había dado como un aspecto narrativo a toda la historia, a todo el informe, ¿no? Y encima este chiquito no había firmado el contrato de confidencialidad porque fue contratado como a posteriori. Porque como que no tenía sentido el que había escrito in the first place el informe y lo contrataron a posteriori. Y se olvidaron por lo que sea de que firmara el acuerdo de confidencialidad. Porque si no podrían decir, a ver, tuvo que ser este chico el que lo filtró, vamos a denunciarlo. Pues no pudieron. Ya. Entonces este informe llegó a manos de la policía, ¿no? Y con este informe de la en manos de la policía fue cuando ese poli que os conté antes escribió un libro con todas las pruebas, pero simplemente exponiéndolas. Ya. De, oye, tenemos este informe, vamos a contar este caso, y usó también como la fama ganada al caso gracias al libro de Dominic, ¿entendiste? Vale, sí. Fue como toda esta información ocurrió como en muy poco tiempo y ayudó mucho al caso, ¿no? Entonces, gracias a eso, Michael Skakel fue llevado a un juicio, porque como que se abrió la investigación. Bueno, ¿no? fuerte que consiguieran por lo menos llevarlo a juicio. Sí, porque estuvieron como 18 meses analizando este informe por parte de la policía, por el medio se publicó el libro que le dio fama, bla, bla, bla. Entonces, después de 18 meses, con las nuevas pruebas, se llegó a la conclusión de que había suficientes pruebas para acusar a Michael de asesinato. Vale. De esta forma, el 9 de enero del año 2000... se detuvo a Michael Skakel. Y en ese momento ya tenía 40 años. O sea, habían pasado 25 años. Madre mía, claro. Pero poco duró en la cárcel porque fue liberado, ¿no? Pagándose un poquito de la fianza de $500,000, que era calderilla. ¡Qué sorpresa! Vale, pues el juicio comenzó el 7 de mayo del año 2002. O sea, 27 años después del crimen. Y el 30 de agosto de ese mismo año, Michael fue sentenciado a 20 años de cárcel. Y aquí termina la historia. No, ya sé que no. No termina la historia. Ya. Porque ya os dije que era un caso sin resolver. Y no mentía. En noviembre del año 2013, o sea, su poquito de 11 años después de que Michael entrara en la cárcel, o sea, estuvo 11 años en prisión. Ah, bueno, por lo menos en tuvo prisión. algo. Ya. Los abogados de Michael lograron que se reabriera el caso y anularon la sentencia porque parece ser que su defensa legal en el momento del juicio había sido inadecuada, ¿no? Y decían que no se habían tomado como todos los testimonios necesarios y eso invalidaba el juicio. Sí, buscaron algo que consiguiera, sí. Y el juez determinó que debía de ser liberado luego de pagar una fianza de $1,200,000. Ya. Pero la cosa no se quedó aquí, porque resulta que el 30 de diciembre del año 2016, la Corte Suprema de Connecticut, que bueno, pues era, imagínate, como el Tribunal Supremo de ese estado, ¿no? Revirtió esta decisión porque dijo que había evidencia suficiente para meter a Michael en prisión. Vale, pues en enero del año 2018, ¿no? Pidieron a Michael que entrara otra vez en prisión. Esto fue en enero de 2018. Pues en mayo, la misma Corte Suprema dijo, no, mejor no, creo que nos hemos pasado, mejor vamos a celebrar un nuevo juicio. Y en ese nuevo juicio, que ocurrió 45 años después del crimen, se llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes porque 17 de los 51 testigos ya habían muerto. Entonces no se podía juzgar ya el caso. Y a 50 años del homicidio, Michael está en la calle y Marta muerta. Y nadie ha puesto ningún tipo de solución sobre este problema. Es muy fuerte, porque realmente, Michael en ese momento ya tiene 63 años. Sí, es muy caso de M. Rajoy. M. Rajoy, efectivamente. Entonces, claro, resuelto, no resuelto. A ver. Sí, quizás es bastante evidente. Pero entiendo que en el juicio
vieron un mínimo de duda y al ser una persona con poder se aprovecharon de esta situación. Es que más que la duda, el problema fue que estaban 17 personas ya muertas y muchos de ellos eran testigos clave. Entonces, claro, cuando tuvieron que reabrir el caso y volver a hacer un juicio, ya no podían hacerlo. Si lo hubiesen hecho en su momento, claro que sí, pero... Pero quizás si no hubiese tenido tanto dinero, pues la cosa hubiese sido distinta. Completamente. Vamos, pongo Dinero la mano en el fuego. Poder, realmente. Sobre todo poder. Sí. Porque hay veces que el dinero no... Los Moxley tenían dinero y no lo lograron hacer nada. Sí, el poder puede más que el dinero muchas veces. Exacto. Y cuando quieras, te toca a ti. Ahora ya dije vamos... que era un caso largo, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos con mi caso, que también, pues, lo siento. Está sin resolver. Sí. Es que, claro, podríamos hacer spoiler, pero ¿para qué? Ya lo saben. Bueno, pues nos situamos en el 1 de noviembre de 2001 y la protagonista de esta historia se llama Cindy, que era una estudiante universitaria de 21 años. Su nombre en realidad era Jun Jong. Vale. Seguro que lo estoy diciendo mal. Seguro. No, Jun Jong. Pues Jun Jong. Y ella nació el 25 de febrero de 1980 en Seúl, que es la capital de Corea del Sur, que es una de las ciudades más grandes y más avanzadas tecnológicamente del mundo. Vale. Para que os situéis. No nos representa. No. Y en el año 1995, esta chica decidió mudarse a Springfield, a Virginia, para vivir con sus tíos. Homer Simpson, Marx, Lisa... Eso es. Y era una estudiante súper brillante que quería estudiar en Estados Unidos, porque como que te daba más caché el hecho de irte a Estados Unidos a estudiar. Y allí fue donde empezó a llamarse Cindy. Cindy Song. O sea, se cambió como el nombre. Sí. Vale. Supongo que era más cómodo para la gente de tiroteo escolar para pronunciarlo, ¿no? Y Mucho chica, mejor que decir Hyun. Claro. Y la chica estaba súper feliz con su nueva vida. La verdad es que como que le gustaba ese nuevo mundo. Y era una chica súper positiva, muy risueña y a la que le encantaba conocer a gente nueva. O sea que todo iba bien. Pues justo 2 años después, en 1998, Cindy fue aceptada en la Universidad de Pensilvania para estudiar artes integradoras. Que yo esto no sabía ni lo que era, pero descubrí que es un curso que combina ingeniería, comunicaciones y ciencia. Vale. Como ya os dije, esta chica era muy estudiosa y sacaba muy buenas notas. Y además le gustaba jugar al tenis, que era la chica perfecta. Yo es que el tenis lo veo tan guay, tan de chica perfecta, tan de... Hola, ¿puedes quedar? Lo siento, amor, hoy tengo un partido de tenis. Me tengo que poner mi falda de tablas y mi gorrita. Chao. De perfecta absoluta. Sí. Como me gustaría, ¿eh? Era perfecta. Ya podías tú jugar al tenis. Sí. Qué vaciles te caerían. Bueno, basta. Y el caso es que no le costaba nada hacer amigos y tenía un grupito de chicas con las que había conectado genial desde que había llegado a Virginia. Además, varios chicos estaban interesados en ella. Uno de estos chicos era Richard, quien Cindy decidió conocer. Y salió bien, porque los dos chicos se entendieron a la perfección y poco a poco se acabaron enamorando perdidamente. Poco a poco. Sí. Y como estaban en esa nube del amor, se fueron a vivir juntos fuera del campus de la universidad. Pero esa nube del amor se evaporó. ¿Cómo te gusta evaporar las nubes del amor? Basta, déjame en Te agarras a una historia en la que no hay amor. Estamos hablando de Cindy. ¿Cuánta terapia hace falta? Y en septiembre de 2001, Richard cogió sus cosas y dejó a Cindy de la nada. Y ella estaba destrozada. Pobre Cindy. Pero bueno, recordemos que era una chica de 21 años, con un montón de amigas y gente que la quería, sacaba notazas. Y lo más importante, era una chica que jugaba al tenis. Era una perfecta. Entonces se dijo a sí misma, llorar por un hombre, lloraré cuando me corten el pelo demasiado, pero no por eso. Literal. Y como que se dio cuenta de que su vida era maravillosa sin él. Así que bueno. Cosa que suele ocurrir. Claro. La verdad. Sí, pero ella se dio cuenta y fue consciente. Así que perfecto. Lo importante es darse cuenta. No todas tienen esa suerte de darse cuenta. Déjame en paz. El caso es que este era su último curso y ya le quedaban solo como 6 meses para graduarse. Pero claro, tuvo que buscar una compañera para estos últimos meses porque se quedó sin un piso. Y la encontró. Esta chica se llamaba Catherine. Y otra cosa que hacía maravillosa Cindy era que no solo estudiaba, sino que también trabajaba en 2 sitios diferentes a la vez. Wow, Cindy, te pasaste. Te pasaste. Sí.
dejando quedar mal a los Pluriempleada. demás. Sí, sí. Bueno, realmente esto lo hacía porque quería pagarse sus propios gastos y su piso, como estaba muy cerca del campus, era un poco caro. Por Ya. eso necesitaba como ganar bien de dinero. Que por cierto, uno de estos trabajos era un restaurante coreano. Ostras, Sí, un poco todo queda en casa. estereotípico. pero Un bueno. poquito. Y diréis, bueno, pues esta chica no tenía vida y ya está. Notas brillantes, una carrera compleja, 2 trabajos. Pues no, porque ya os he dicho que tenía un grupito de amigas con las que se llevaba genial. Y aún tenía tiempo para jugar al tenis. Y aún tenía tiempo para jugar al tenis, exactamente. Bueno, pues Cindy también sacaba tiempo para verlas, porque siempre hay que sacar tiempo para ver a tus amigas. Siempre, son tan importantes. Tanto, tanto en la vida de toda chica, sus Sí. amigas son esenciales. Las relaciones vienen y van, pero las amigas nunca se van. Gran salvo consejo. que hagan cosas. Claro. En plan, si se lía con tu novio y por eso la relación fue, pues ahí no Ay, no mola. mola. El caso es que, bueno, Cindy también tenía una gran vida social. Y por eso ahora ya nos vamos al día que nos interesa, la noche de Halloween. Esa noche Cindy tenía planes. Quería ir a una fiesta de disfraces con sus amigas Stacy Pick y Lisa Kim. Y Catherine, su compañera de piso, que también era una muy buena amiga, no podía ir porque ella estaba en un viaje visitando a su familia. Vale. Entonces ella nos apuntó al plan. Por lo tanto, eran 3. Estas 2 chicas más Cindy. Y como outfit de Halloween, Cindy se puso su mejor disfraz porque te va a encantar. Eligió, atención, una camiseta rosa sin mangas con un dibujo de conejo en el medio. Ya sé perfectamente. Sí. No me hace falta que me des más información. Sí. Y botas altas marrones, unas orejitas de conejo y una falda de tenis blanca a la que le puso un rabito de conejo. ¡Qué perfecta! Te encantó. ¿Cómo puede ser tan perfecta para Sí. ir de la chiquita de chicas malas? Sí, sí, sí. Se improvisó perfectamente su disfraz de conejita sexy. Conejita sexy. Y allí se fue. A ver, en realidad parecía un poco disfraz de conejita sexy, pero es verdad que en realidad era como disfraz cookie, ¿sabes? Mono, ¿no? Iba Llegaba de a la ser- de chicas malas, a mí no me engañas. Bueno, el caso es que la fiesta era en el pub Players Night Club. Vale, pues en ese lugar. Y allí Cindy apareció. Y se bebía unas aguas con misterio y se lo pasó genial. Hasta que, bueno, continuaron la fiesta y dieron las 2 de la mañana. Aún así, todas querían continuar pues con su noche de chicas. Y se fueron a casa de un compañero a jugar a jueguitos. O sea, videojuegos, nada raro. Ah, pensabas que era No, otro tipo de jueguitos. Bueno, porque Al tú teto, piensas por mal. ejemplo. no. Hasta que de repente se cansaron y decidieron que ya era hora de retirar e irse para casa. Y esto serían como aproximadamente las 4 de la mañana, o sea que se quedaron hasta muy tarde. Y hablaron de cómo iban hasta casa y Stacy le dijo a Cindy que ella pues la podía acercar en coche. Entonces así lo hizo. Sin embargo, no se quedó a ver cómo entraba en casa. La dejó en la puerta y se fue. Vale. Un gran error, la Un verdad. gran error. Porque hay que esperar. Hay que esperar. Y mandar la ubicación, pero de aquellas igual no. Claro, de aquellas igual no, pero realmente hay que esperar por lo menos. Sí. Está bien hecho. Que igual luego dentro te pasan desgracias también. Pero cuantas menos posibilidades des a la desgracia, mejor. Eso es así. Bueno, pues la compañera de piso de Cindy, recordemos, Catherine, que estaba de viaje, volvió al día siguiente de aquel viaje que tenía en Filadelfia con su familia. Y la verdad es que cuando llegó a casa y no vio a Cindy, no se preocupó mucho, ya que era normal que la chica no estuviese en casa, pues por la universidad, por sus trabajos, por el tenis, o sea, como que tenía una vida ajetreada. Entonces dijo, bueno, ya volverá. Además, es verdad que al entrar en casa vio que la puerta estaba cerrada desde fuera, por lo que dijo, bueno, pues Cindy saldría a hacer algún recado y pues tardará poco tiempo en volver. Claro. Sin embargo, el fin de semana los compañeros de Cindy se dieron cuenta de que la chica no había ido a trabajar y sus amigos también se empezaron a preocupar. Así que ya el 4 de noviembre, o sea que había pasado cierto tiempo, decidieron avisar a la policía y denunciar su desaparición. Habían pasado eso, los 3 días y no sabía nada de ella, entonces fue cuando empezaron a saltar todas las alarmas de que algo tenía que haberle pasado. Ya. Y además era una chica muy responsable, muy brillante, no tenía mucho sentido que dejase todo y que Ya, que se desapareciese. desapareciera así de la nada. Sí.
Y ya fue para el 5 de noviembre, porque en realidad ya era lunes y fue cuando la policía dijo, ay, que hay que investigar. No, porque no se podían poner antes. Terminó la temporada de Digimon. Claro. Pues ahí fue la policía a casa de Cindy a revisar todo y ver si encontraban algún tipo de información que les ayudase a encontrar a la chica. Sin embargo, se fijaron y no vieron que nada estuviese forzado, ni encontraron nada fuera de lugar. Y hablaron con su compañera Catherine y esta les dijo, pues eso, que se había encontrado la puerta cerrada y que no le parecía que estuviese nada pues fuera de lo común. Y allí estaban las pestañas postizas que había llevado en la noche de Halloween, las llaves. Muy de perfecta por su parte, Muy por de otro lado. perfecta, sí. Y el móvil y la mochila. Y eran cosas con las que Cindy había salido esa noche que había desaparecido. Entonces no cuadraba mucho la teoría que tenía la policía de que nunca hubiese vuelto a casa, porque recordemos que la amiga que la había llevado a casa no la había visto entrar. Ya. Entonces decían, le pasó algo antes de entrar. Pero entonces, ¿por qué estaban sus cosas? O sea, en realidad cuadraba mucho más que Cindy hubiese llegado a casa antes de desaparecer y que hubiese dejado allí sus cosas y se hubiese quitado las pestañas. Ya. O sea, que sí que se pensaba que había entrado. Como mínimo, sí, claro. Entrar Claro. tuvo que entrar. Sí. Lo que sí que es verdad que no estaba era su bolso, su carnet de conducir y las tarjetas de crédito. Y tampoco estaba allí su disfraz de conejita que había usado en Halloween, por lo que se creía que no le había dado tiempo a quitárselo al llegar. Ya. Que había empezado y no había acabado como de cambiarse. Y la policía pensaba que lo que había pasado era que la habían llamado por teléfono justo al llegar a casa, que se había empezado a cambiar y que había salido de forma rápida. Y quizás pues había salido para verse con esa persona que conocía y fue allí asesinada. Sin embargo, se revisó el registro de llamadas de su móvil y pudieron descubrir que este estaba apagado. Así que vieron que la chica no había hecho ni había recibido ninguna llamada a esas horas. Ya. Entonces era raro. Era muy raro. Realmente era muy raro. Sí. Y tampoco había movimientos esa noche de sus tarjetas de crédito, ni en su correo electrónico le había llegado nada, ni tampoco el apartamento tenía señales de algún tipo de pelea, ni nada forzado, algún robo. Ya. Entonces, por esa parte no entendieron nada. Qué misterio, en Sí. verdad. Bueno, pues cuando los padres se enteraron de la desaparición de su hija, estos fueron hasta Estados Unidos. Y lo peor de todo es que decidieron limpiar su cuarto. Y así acabaron con las posibles pruebas Ay, Dios. que había allí. ¿Pero cómo hicieron eso? Es que yo esto no lo entendí. Yo estoy flipando. Pero ¿a quién se le pasa por la cabeza siquiera? A nadie. No entiendo. Y Cindy no hacía ni 2 meses que había roto con su novio y su madre empezó a creer que la ruptura podía ser una razón para que decidiese suicidarse. Ya. Pero sus amigas negaron rotundamente esto. Dijeron que Cindy estaba ya bien y que había sido un bache, pero que para nada le había afectado hasta ese nivel. Ya. Que recordemos que ella lo había superado con bastante facilidad. Y además, la última noche estaba súper feliz. Entonces, a ver, fue una cagada de los padres limpiar el cuarto y encima que no tenía sentido esto. No tenía nada de sentido. Se No. les fue la pinza. Sí. Y también la policía empezó a pensar que a lo mejor Cindy había desaparecido de forma voluntaria, pues eso, para querer cambiar de vida. Sin embargo, esto también se descartó prácticamente al momento porque ella tenía unas entradas para ir a un concierto de Britney Spears. Es que sí que era muy perfecta, ¿eh? Sí que era perfecta. Y además encontraron un ticket de un ordenador que tenía que llegarle el 6 de noviembre. O sea que eran pruebas claras de que Cindy no se iba a marchar a ninguna parte. Y además ella estaba estudiando, tenía que seguir cursando el siguiente semestre, que lo tenía pagado, y todo el mundo dijo que esto no tenía ningún tipo de credibilidad porque no tenía motivos para marcharse y que ella no era ese tipo de persona que se iría Ya. de repente. Ya. Bueno, pues el detective que llevaba el caso dijo, no tenemos ningún cuerpo, no hay escena del crimen y tampoco tenemos ningún crimen en sí. Está siendo muy frustrante resolver este puzzle sin ninguna pieza. Es por esto que parece que Cindy se ha esfumado en el aire. Y a ver, un poco de razón tenían, porque no sabían muy bien por dónde tirar. Ya. Y encontraron otra prueba, y era que Cindy escribía un diario. Y al encontrarlo, la policía supo que había probado alguna vez algunas drogas, como la marihuana o el éxtasis, con sus amigos. Sin embargo, sus amigos al preguntarles contaron que esto había sido muy, muy esporádico y en ningún caso esa noche había tomado nada, que una cosa era probarlo y otra consumirlo habitualmente. Ya. Entonces, por esta parte tampoco pudieron hacer nada ni tampoco les servía de mucha Ya. pista.
Y Cindy tenía la costumbre de ir a un supermercado abierto las 24 horas que estaban muy cerca de su casa. Pues la policía dijo, bueno, a lo mejor al llegar a casa se fue al supermercado a comprar algo rápido y allí pues la pudieron secuestrar. Sin embargo, al comprobar las cámaras del establecimiento, vieron que no había grabaciones de esa noche porque se había regrabado sobre la cinta. Entonces tampoco pudieron saber si había ido al supermercado o no. Ya. Y todas las teorías que decían que podía haber salido de casa voluntariamente, pues bien a súper, a quedar con alguien, a las amigas les parecía raro, porque dijeron que no les cuadraba que el móvil estuviese dentro de la casa, porque ella nunca se iba sin su teléfono. Ya, es que eso sí que es muy raro, ¿eh? Porque, a ver, si ya pasa hoy en día, o sea, quiero decir, desde que existen los móviles, ¿quién Sí. se lo deja en casa? No, es raro, sí. Y más a esas horas que yo qué sé, pues te vas Ya. más segura con tu teléfono. Y además a lo mejor ni siquiera quieres salir a esa hora y más cuando ya te estás cambiando, como quien dice. Claro. No saldrías con tu disfraz de conejita, entiendo yo, no lo No. sé. Bueno, en lo que más se pensaba era en el secuestro, así que la policía, con algunos voluntarios, se juntaron para buscar en zonas boscosas alrededor del campus el cuerpo o alguna pista que les ayudase. Sin embargo, tampoco encontraron nada. Ya. Y no supieron nada más. Hasta que llegamos al 5 de diciembre de ese mismo año, cuando una mujer se acercó a la policía y dijo que vio a una chica que se parecía muchísimo a Cindy. Vio cómo la intentaban meter a la fuerza en un coche, un hombre que parecía tener rasgos asiáticos. Ostras, o sea que lo vieron. Sí. Dijo que la chica se parecía a Cindy, que estaba gritando pidiendo ayuda. Ay, pobre. Sí. Y cuando la mujer escuchó a esta chica, la intentó ayudar, pero antes de que pudiese hacer nada, el hombre que iba con ella le gritó que se fuese de allí. Vale. Y todo esto había sucedido en el barrio chino de Filadelfia, que estaba como a 321 kilómetros de donde vivía Cindy. Ah, ostras, yo pensé que ocurriera como en la calle de al lado. No. Vale, vale. Pero bueno, así como estaba como a esa distancia, dijo, bueno, pues a lo mejor puede ser ella. Ya. Sin embargo, esto no sirvió de mucho porque acabaron dudando de la palabra de la mujer, porque cada vez que la volvían a interrogar, la versión cambiaba en ciertas cosas, por lo que tampoco se pudo saber si esto era cierto o no. Ya. Entonces esto quedó ahí en plan, bueno, no sabemos si es verdad, pero seguramente no. Y ahora avancemos un poco en el tiempo, más concretamente a agosto de 2002, que aquí es cuando, lo que va a decir ya yo, porque no lo voy a saber decir. La Paranormal Research Society. Bien, gracias, perfecto. Que esto entiendo que es un grupo de gente que cree en cosas espirituales. Pues habló con una psíquica muy importante en este mundillo y esta contó que tuvo una visión en donde Cindy estaba con 3 o 4 hombres que le hicieron daño. Pero vamos, que esto no sirve exactamente de nada. De nada. Pero bueno, yo cuento como información que sabemos. Y también se recibió una llamada de alguien que dijo que se había encontrado con Cindy herida en la pierna. Y se rastreó esta llamada y se descubrió que eran 2 chiquitas inventándoselo todo, que se querían hacer las graciosillas. Y al final fueron citadas por alteración del orden público. O sea que nunca entenderé qué le puede ver la gente de gracioso a esto, no lo entiendo. A inventarse información. Exacto. En plan, jiji, vamos a llamar y vamos a... Hacer el ridículo. Sí. Vamos a dar información inventada. Es que no lo entiendo. No. No entiendo en qué quieres fastidiar y joder, Ya. básicamente. Bueno, pues después de más de 3 meses investigando, donde no encontraron absolutamente nada, la gente empezó a decir que la policía no estaba como molestándose lo suficiente Ya. por todo esto, pues por motivos raciales. Ah, bueno, podría Nunca echaron ser. la culpa a eso, porque había un caso de una chiquita blanca que sí que se preocuparan por su caso y este era como que lo tenían más abandonado. Podría ser, siendo la policía de Estados Unidos. Podría ser. Y ahora nos vamos ya a junio 2003. Aquí la policía por fin conectó la desaparición de Cindy con alguien muy, muy sospechoso. Este hombre era Hugo Zelensky. Hugo Silva. No, alguien muy, muy chungo. Hugo Zelensky era un hombre de 30 años muy conocido por la policía por robar bancos. Y este tal Hugo fue delatado por Paul Weekly. Paul estaba a punto de cumplir condena por robo en Pensilvania y para reducir sus cargos le dio a la policía información sobre la desaparición de Cindy Song y les dijo que Hugo Zelensky le confesó en abril de 2002 que con la ayuda de un cómplice llamado Michael Korkowski, un farmacéutico que había estado condenado por varios negocios de drogas ilegales, había secuestrado a una mujer
cuya apariencia coincidía con la descripción de Cindy. Según este hombre, según Paul, los dos hombres, o sea, Michael y Hugo, habían pensado que Cindy era una prostituta por el disfraz que llevaba esa misma noche, y dijo que la habían secuestrado y la habían metido en una caja para abusar de ella, y que la violaron y que después la mataron y abandonaron su cuerpo por allí. Vale. Y Paul le siguió contando que Hugo Zelensky mató a su cómplice Michael después de enterarse que se quedó las orejitas del disfraz de Cindy como recuerdo. Como que le pareció que esto era desubicado porque le podían pillar y dijo, pues lo mato. Entonces dijo que además que de esto había matado a más personas aparte de Cindy. Y la policía le dijo, vale, pues te creemos, Paul, pero danos como alguna prueba real. Entonces Paul les dijo que fuesen a la casa de Hugo Zelensky, que había asesinado y enterrado a varias personas en el patio de su casa, y que allí se podrían encontrar los cuerpos. Y bueno, la policía le hizo caso, y ¿qué crees que pasó? Que encontraron cuerpos. Exactamente. Encontraron allí 5 cuerpos. Era visto. Así que lo creyeron. Y allí estaba el cuerpo encima de Michael, como Paul había dicho. Claro. O sea que sí que era verdad. Y encima de la mujer de Michael y varios narcotraficantes más. Y otra persona no identificada. Pero después resulta que Paul cambió la versión de la historia y les dijo que el dinero de la droga fue lo que había causado que Hugo matase a esta gente. O sea que no tenía nada que ver con Cindy. Pero claro, la policía continuó buscando porque dijo, vale, estamos a punto de... Y encima nos encontramos 5 cuerpos, vamos a seguir por esta vía. Sí, a ver, todo cuadraba. Sí. Y siguieron buscando allí en el terreno y se encontraron otros 7 cuerpos. Pero hicieron las pruebas de ADN y ninguno correspondía con el ADN de Cindy. Ya. Entonces, pues por esta vía no encontraron nada más. Y los detectives decidieron inspeccionar la casa de Paul en busca de más pistas y después de ver su ordenador descubrieron que este había buscado detalles sobre el caso en internet. Por lo que empezaron a dudar de la veracidad de su testimonio, en plan porque justamente había buscado información en internet antes de hablar con la policía. Ya. Entonces podía ser que todo lo que sabía era por lo que había encontrado y no por nada relacionado con el caso. Al final lo que se cree es que se aprovechó de que era un caso muy importante para la policía para intentar reducir su condena, o que incluso él mismo le podría haber hecho algo a Cindy y que le estaba echando la culpa a Hugo Zelensky. También. Claro. Pero es verdad que no tenía ninguna prueba de esto y todo se quedó ahí. Y Hugo Zelensky sí que fue finalmente condenado a pasar la vida en prisión tras ser encontrado culpable del asesinato de todas estas personas. De esas 5. Y Paul también cumplió condena y estaba en la cárcel. El caso es que, lamentablemente, aún este caso sigue siendo considerado como no resuelto y el sospechoso más probable pues fue imposible saber si había participado en la desaparición de Cindy. O sea, no sabemos si Hugo Zelensky ha matado a esta chica y ocultó su cuerpo en otro sitio y esta versión es correcta. Ya. Si no es nada una M. Rajoy situation. Porque nada. No es como tan obvio como en el caso de los Moxley. Pudo ser que esa noche estos tíos se encontraron a Cindy, llamaron a su puerta, se la llevaron consigo y la mataron y abandonaron su cuerpo en otro sitio. Sí, pero es todo inventing. Claro, porque es verdad que las personas estas estaban muy relacionadas con el mundo de la droga, aunque estas otras 7 personas que encontraron más tarde no estaban en principio relacionadas con la droga y no sabemos por qué las mató. O sea, realmente estamos hablando de que Hugo Zelensky era un asesino en serie. Sí, no, claro. Pero mató a Cindy. Siempre estará ahí la duda. ¿Tiene sentido? Quizás que fuese un desconocido y que esa noche la viese llegar a casa y la atacase. Sí. Pero no hay pruebas realmente. Así que nada, por desgracia hasta la fecha no sabe nada más. Así que 20 años después de todo esto, pues las circunstancias que rodean a la desaparición de Cindy permanecen como un misterio. Y la policía sí que es cierto que dice que tiene muchísima información, pero ninguna realmente útil. Ya. Así que nada. Qué fuerte. Sí. Y ponednos en comentarios qué pensáis vosotros, si ha sido Hugo Zelensky o alguien cercano o quién ha podido ser, pero sí. Realmente no se tiene sospechas de nadie cercano. Sí, que nos digan sus teorías sobre tu caso, porque sobre el mío pocas hay. Sí, y a lo mejor ellos tienen más información, pero yo es todo lo que he podido encontrar. Vale, pues wow.
Sí, es horrible porque realmente no hay nada. Y Es lo una malo de pena. este tipo de casos. Pero bueno, está guay traerlos también. Porque mira, si pueden, imagínate, mover algo. O sea, nuestro podcast está claro que no, pero otros podcasts. Sí, por lo menos sacar a luz la información y seguir hablando del tema. Claro. Y también avisar de que realmente ciertas situaciones y ciertos peligros que hay, pues que quizás se pueden evitar Sí. teniendo un poco más de precaución. Pues sí. Y bueno, hasta la semana que viene. Hasta aquí nuestros especiales de Halloween. Volveremos vestidos de personas normales. Sin hacer tanto el ridículo. Tanto. Sin Es decir, llevar- un poco de ridículo siempre. Sí, y sin llevar pintalabios rosa por la cara y por la ropa. Efectivamente. Y nada, hasta el lunes y Chao. seguidnos en Spotify, En todas partes. en todas partes. Chao. Chao.